Debería analizar la despenalización de la marihuana con fines médicos. ¿Qué opinión tiene usted con relación a lo que estamos haciendo en Bolivia? Buenas noches. Desde Naciones Unidas ya el 2020 se ha reconocido oficialmente los usos medicinales y terapéuticos de la marihuana, de la planta del cannabis. Entonces, lo que pasa en Bolivia es que los cambios se están dando en forma muy lenta. No hay ninguna dificultad legal a nivel internacional que impida que nuestro país regule la marihuana medicinal. Acción Andina Bolivia, justamente el año pasado, en noviembre del año pasado, ha obtenido la primera autorización para una niña que sufre parálisis cerebral y usa aceite de marihuana para paliar los síntomas de su condición de salud, la primera autorización emitida por el Ministerio de Salud a través de AGEMED. Sin embargo, después de esto, de noviembre hasta ahora, hemos visto que el Ministerio de Salud no ha avanzado más, ¿no? Entonces, estamos impulsando justamente esto y es importante poner a debate cómo se tiene que hacer la regulación en Bolivia, porque hay muchas personas que utilizan cannabis medicinal y en este momento se ven obligadas a ir al mercado negro. Sí. ¿Me permite, por favor, coordinadora? Quisiéramos saber algunos datos estadísticos. No sé si usted conoce acerca de otros países de la región que están utilizando, ya que en realidad ya se ha despenalizado, como decíamos, el uso de la marihuana con fines medicinales. Por ejemplo, en Uruguay, ¿se sabe cuáles son los resultados? ¿Son positivos, negativos? En Uruguay rige un sistema de regulación del consumo de marihuana con todo fin, sea fin medicinal, sea fin recreativo, espiritual, etcétera. Entonces, en ese sistema de regulación que hay en Uruguay, entonces está permitido, claro, el uso medicinal del cannabis. En otros países, por ejemplo, Argentina, Colombia, México, Chile, Perú, algunos con leyes de cannabis medicinal y otros con regulaciones administrativas, ya se ha garantizado el acceso de los pacientes y de otras personas que tienen condiciones de salud que requieren paliativos como el cannabis medicinal. Entonces, hay en toda la región ya varios avances. Incluso hay también resoluciones de Cortes Supremas de Justicia en México, en Argentina, que han respaldado jurídicamente el derecho de una persona a usar cannabis medicinal en ejercicio de su derecho a la salud. Justamente en ese marco regional es que Bolivia está aún en una posición muy postergada, muy atrasada. Sí. Tiene que ver con que no hay una regulación legal, pero también se puede empezar con una regulación administrativa. Con la autorización que el gobierno ha dado para la niña de Santa Cruz que está con parálisis cerebral y que usa aceite de cannabis, se entiende que el gobierno boliviano ya ha reconocido el derecho de los pacientes a usar el cannabis como medicina. Entonces, lo que necesitamos justamente es promover, porque como se ve en la realidad de los demás países que están regulando el cannabis medicinal, no hay obstáculo legal, y también los estudios últimos que han habido sobre uso de cannabis en América Latina, como en Argentina, ha habido un estudio hace 2 años, el 2019 empezó, y hace 2 años se ha hecho la publicación del Hospital Garrahan de Buenos Aires, que ha hecho un estudio con niños que sufren epilepsia en grados altos. Y el resultado ha sido bastante óptimo. El 80% de los niños han reducido un 60 o 70% sus convulsiones diarias con uso de aceite. Perdón. Y esos son... Coordinadora, ¿sí? Discúlpeme, un segundito para hacerlo un poquito más fluido, me voy a interrumpir un poco para poder meter alguna pregunta. Quiero leer... Iba a hacer una pregunta, pero quiero leer lo que acaba de escribir. Perdón, el anterior mensaje, por favor, que me ponga producción. Miren esto, el anterior. Iván Dávila dice: mi esposa sufre de artritis y sería legalizar en el país el uso del aceite de cannabis. Otra de las dolencias y de las enfermedades que afectan y que son tratadas con aceite de cannabis. Ahí está. 5.000 años de estudios. 5.000 años de estudios. O sea, sirve para muchas cosas. Ahora, la pregunta que yo le tengo a la coordinadora es: ¿qué juego, en qué pasa en este juego con la industria farmacéutica, que también a nivel mundial se pronuncia para que el cannabis no sea legal?
La industria farmacéutica en los países donde es legal el cannabis medicinal más bien ha avanzado mucho, ¿no? Colombia, México son ejemplos que en los países en los cuales hay industria farmacéutica de cannabis, ¿no? Empresas farmacéuticas que entran al cultivo y la industrialización de cannabis. Lo que sucede, sin embargo, con el cannabis medicinal es que no solamente la industria farmacéutica puede proveer, ya que no son medicamentos estándar, como puede ser el dioxadol o el diclofenaco, ¿no? Cada compuesto de cannabis puede ir variando de acuerdo a la etapa en que esté el paciente, en la evolución de la dolencia o la condición de salud para la cual ha pedido. Entonces, para proveerse de cannabis medicinal no solamente es la industria farmacéutica la fuente, ¿no? También la elaboración artesanal, el autocultivo, que ya ha sido legalizado en la Argentina, porque la ley de cannabis medicinal argentina de hace 3 años no permitía el autocultivo. Ahora sí lo permite, porque es una forma de también que las familias puedan elaborar sus propios aceites con asesoría especializada, claro está, para poder hacer uso del cannabis medicinal sin necesidad de grandes gastos. Entonces hay varias formas de proveerse más allá de lo farmacéutico. Bien, yo acá tengo, por ejemplo, encontré un artículo de prensa más que interesante que habla acerca de los países en los cuales la marihuana es legal. No hablo del uso medicinal, sino también recreativo, se le dice así, el uso simplemente para el ocio, la marihuana. Mire, España, su consumo está legalizado en privado, en espacios públicos implica una multa, en Uruguay absolutamente, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, en Chile, por ejemplo, el cultivo es legal, consumo y venta y distribución están despenalizados, Colombia, posesión hasta 22 gramos, Costa Rica, consumo y cultivos están despenalizados, Estados Unidos en más de 15 estados, Holanda en los famosos coffee shops en los cuales también se puede fumar marihuana, India, Israel es legal para el uso medicinal completamente sin restricciones, Jamaica, México, Portugal, República Checa, Dinamarca, Croacia, Reino Unido, entre muchos países de primer mundo. ¿Por qué estos países de primer mundo lo están haciendo? Yo creo, y voy a adherir a su opinión, coordinadora, estamos retrasados como casi siempre con los debates, como por ejemplo el tema de la marihuana. Creo que llegó tarde el debate a Bolivia. Sí, esto quiere decir que estamos retrasados en los derechos, ¿no? Porque cannabis medicinal es derecho a la salud. Y también la terminología es importante tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de cannabis hablamos de la planta, y justamente es de la planta que se extraen estos derivados para uso medicinal. Marihuana suele ser el nombre que se da a los cogollos, a las flores, que es el material que se fuma, ¿no? Entonces el término más apropiado es cannabis medicinal, y justamente los derivados de cannabis para uso medicinal no tienen solamente, o a veces no tienen para nada el componente psicoactivo, que es el THC, que es el material psicoactivo, sino hay otros cannabinoides en la planta que se utilizan con fines medicinales, el CBD, por ejemplo. Bueno, coordinadora, yo creo, tengo que disentir de quizás este concepto o criterio, que en el país estamos todavía un poquito atrás en ese sentido. Yo creo que las cosas han avanzado de tal manera que es algo inevitable, por peso específico, el tema de abordar y poder normar nada más el uso del cannabis medicinal. Creo que el punto de inflexión estaría en el cannabis o la marihuana con uso recreativo. A mi criterio, lo digo a título personal, creo que requiere un poquito más de estudio de impacto social. ¿Cuál es su criterio al respecto de este tema específico del cannabis recreativo? Bueno, los temas de consumo de drogas son temas del ámbito de la salud pública. Entonces, es errado darle respuestas penales como sucede ahora. El consumo de drogas en Bolivia, sea de marihuana, de pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, LSD, de cualquier sustancia que esté en la lista de sustancias controladas, es un delito. Entonces, amerita la persecución policial a las personas que consumen drogas y también su procesamiento penal. Hay casos de personas consumidoras de drogas aprehendidas con cantidades mínimas para su consumo personal inmediato, por ejemplo 6 gramos de marihuana, que son remitidas a la cárcel con cargos de suministro de tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, es necesario, porque el debate todavía no ha empezado, en la marihuana medicinal sí, pero también en el ámbito del uso
uso recreativo de drogas, ver si la respuesta penal está siendo efectiva o no, porque es un tema de salud pública. Entonces, los problemas de salud pública no deberían ser resueltos por la vía penal. A ver, y yo quiero leerles algo, porque hoy se están cumpliendo justamente 5 años desde que Uruguay ha despenalizado este tema de la marihuana, ¿no es cierto?, el consumo de la marihuana. Y en ese momento se decía de todo, van a llegar en bandadas extranjeros para consumir, comprar tranquilamente marihuana y fumar donde sea. Han explicado que no han llegado esas bandadas de extranjeros a arrasar con el país por el consumo de la sustancia, y más bien porque después de la legalización el consumo bajo es considerable. Estamos hablando del caso uruguayo. Por favor, quiero pedirle que nos dé un poquito más de explicación con relación al caso de la pequeña de Celeste. ¿Cómo ha sido esta petición? ¿Cuánto tiempo han tardado en que les puedan permitir que ella utilice el cannabis medicinal? Celeste es una niña que sufre parálisis cerebral. Entonces, no es una enfermedad, no es una condición de salud que la va a acompañar toda la vida. Sí. Entonces, necesita tomar medicamentos toda la vida. O sea, no va a mejorar con un tratamiento, sino que necesita un tratamiento paliativo para mantener en un mínimo nivel los síntomas negativos de la condición de salud que sufre. Entonces, para ella, las medicinas indicadas son, por ejemplo, benzodiazepinas, ¿no? Medicamentos psiquiátricos y neurológicos muy potentes que tienen además de efectos como dolor de cabeza, resequedad, que una niña que sufre parálisis cerebral no puede avisar, no puede decir. También tiene que estar sometida a estudios hepáticos y también de riñones, porque puede haber un daño a esos órganos por esos medicamentos potentes. Y además que ella tendría que tomar en altas dosis. Es debido a eso que la mamá de Celeste ha viajado con la niña a Chile, y es en Chile donde han empezado su tratamiento con cannabis medicinal, con el doctor Pedro Musalem Nazar, que es el médico que ha aceptado el Ministerio de Salud a través de AGEMED, ¿no?, como el que puede prescribirle a Celeste los medicamentos de cannabis. Lo que pasa con Celeste es lo que ha pasado con muchos niños en el mundo, reportado todo esto por las mamás, que el cannabis medicinal le ha reducido a un 60% sus espasmos diarios. Entonces ella ya puede sentarse, puede dormir, antes no podía, lloraba, tenía llantos de 18 horas seguidas. Entonces, unos síntomas muy fuertes para una niña tan pequeña han sido rápidamente disminuidos por el uso de cannabis medicinal. Entonces, es por esto que la mamá de Celeste, al volver a Bolivia, decide empezar un trámite en Bolivia para que pueda tener acceso al aceite que ella utiliza. Y empezamos el trámite en el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? En septiembre de 2020, ha concluido en noviembre del año pasado. En ningún momento ha habido una negativa ni del gobierno anterior de Áñez, como de ese gobierno, al reconocimiento de los derechos de Celeste, ¿no? El derecho a la salud principalmente. El problema ha sido que no había el procedimiento ni mínimo, ¿no?, imaginado para dar una primera autorización. Entonces, por eso ha demorado bastante. Coordinadora, ahora por favor, a raíz precisamente del caso de la niña Celeste y gracias a la autorización, o por lo menos esa resolución que ustedes han logrado, ¿se podría abrir la posibilidad de que otros pacientes puedan utilizar también este aceite de cannabis con recetas médicas? Sí, porque ya el Estado ha reconocido el derecho de los pacientes a usar cannabis medicinal, ¿no?, como parte del ejercicio de su derecho a la salud. Se pueden hacer solicitudes individuales. Sin embargo, también el Estado puede hacer una regulación administrativa, procedimientos, protocolos en AGEMED, para que las personas en general, sin necesidad de hacer un trámite individual, puedan saber cómo acceder con autorización a adquirir productos de cannabis medicinal. En varios países latinoamericanos donde se ha legalizado el cannabis medicinal, por ejemplo Argentina, Colombia, varios años antes de la ley de cannabis medicinal ya había regulaciones administrativas en los ministerios de salud que permitían a los pacientes acceder. Entonces esto también es algo que se puede hacer en forma más rápida que la ley
que se propone y la regulación legal de la que ha hablado la senadora de Comunidad Ciudadana, una regulación administrativa.